Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de los diálogos al café. Como es habitual, estamos retomando la actividad después del corto verano de fin de año y esta vez lo hacemos con una presentación muy esperada por nosotros, por lo menos, porque ya conocíamos los antecedentes de una investigación que ha realizado Mauricio Blanco Cosío, investigador del INESAD, que tiene ahora residencia en Cochabamba. Mauricio es experto en el tema, ha trabajado en el BID y ha realizado esta investigación sobre la situación y los desafíos laborales que enfrentan las personas con discapacidad. Vamos a tener un comentario a cargo de José Luis Barroso, investigador de CERES, y lo hemos invitado justamente porque él también ha realizado un estudio similar, no basado tanto en encuestas, sino en la revisión de las encuestas nacionales, especialmente las encuestas familiares. Entonces creo que vamos a tener dos visiones complementarias eh, que nos van a ayudar a entender mejor una problemática que es extraordinariamente importante para el país y para demostrarnos cuál es el grado de desarrollo que estamos llevando a cabo, que es el que el que se marca justamente en cómo tratamos y cómo trata la economía, cómo trata la sociedad a personas que tienen desafíos mayores que el resto de los bolivianos, ¿no? Gracias, José Luis. Excelente. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, levantar la mano para preguntar o hacer un comentario, dar alguna sugerencia. Eh, Quería no, responder rápidamente, Roberto, a José Luis, complementando totalmente de acuerdo con lo que dices, José Luis, dale, dale. muchas cosas, solo que tú tienes razón, hay una cantidad enorme de normas, ¿no? En el estudio, en el texto, en el documento, obviamente están ahí presentes esas normas. Eh, pero a lo que yo me refiero con la ley 977, que es una ley específica para el mercado de trabajo. Obviamente la ley que cité anteriormente sobre los derechos de las personas con discapacidad, hay menciones claras al mercado de trabajo, a educación, a vivienda incluso, ¿no? Obviamente. ¿No? Quise en la presentación concentrarme en la ley 977, que es la que rige y la que para mí, a pesar de que tenemos una... El problema es que en el país hay una... lo que sobra es norma y leyes para todo. Exacto, sí, sí, estoy de ¿No? acuerdo. Aquí en este país hay todo es una maravilla. Si te pones a analizar la problemática de género, este país es una maravilla, tiene más mujeres diputadas que hombres, como, yo entiendo lo que estás diciendo, pero esa es una cuestión importante. Los cuatro factores que tú mencionas cuando has hablado con empresarios son los factores que internacionalmente los estudios muestran, ¿no? Y que lo he mostrado en el diagrama sobre políticas públicas, ¿no? Los cuatro temas que toman es, no conocemos la norma, y te podría dar ejemplos de las entrevistas, alguien que dice, yo contrataría, pero no conozco la norma. Y el ministerio no me ha capacitado. Es una empresa gigante en Cochabamba. La gerente de recursos humanos mencionó eso. Dijo, ¿sabes qué? El Ministerio de Trabajo nos ha llamado un día a todas las empresas para reunirnos en La Paz. Y en vez de capacitarnos en relación a la ley, porque ese era el título del taller, nos ha amenazado. Hemos salido con amenaza. Si ustedes no contratan, van a ver, les va a llegar palos. Entonces, siempre se menciona el desconocimiento de la norma, los costos de trabajo. En todo el mundo hablan de costos de trabajo, y esto tiene que ver con una historia bonita que has contado sobre el concepto de discapacidad y cómo a lo largo de las diferentes épocas de la humanidad has hecho una cosa súper interesante. Yo después en algún momento te voy a decir los errores gravísimos que ha cometido la ONU desde que se firmó la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y las empresas hasta ahora tienen ese tema de decir, yo soy una empresa normal, no puedo, no tengo cómo dar condiciones especiales a las personas con discapacidad, no tengo plata para adaptar el cuarto, etcétera, etcétera, yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que ver también con la normativa internacional, ¿no? El peor momento de las personas con discapacidad fue en los años 90, cuando lamentablemente la ONU y sus grandes que trabajaban comenzaron a hablar de necesidades especiales. Y fue el momento más duro para el movimiento de la discapacidad a nivel global.
porque a nombre de la necesidad especial, nadie te puede dar necesidades especiales. Primero marcaba un tremendo error de que una necesidad básica para una persona, no sé por qué tiene que ser una necesidad especial para mí, como ir al baño. Pero la legislación de los años 80 de la ONU trajo grandes complicaciones en este tema. Y obviamente ciudades, etcétera, decían, nosotros no tenemos condiciones para dar necesidades especiales. No podemos tener educación inclusiva porque ellos necesitan una educación especial que no podemos dar. Gracias a Dios se corrigió a los años 90. Brasil es un país signatario de los acuerdos que estuvo muy presente y se cambió el tema de las necesidades especiales por personas con discapacidad, ¿no? Enfatizando persona y sus derechos con una discapacidad, con una característica. Y estoy de acuerdo, levantan costos, ¿no? Levantan productividad también, ¿ya? Levantan el tema de la productividad, trabajan menos horas, no son productivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y eso también lo saben los representantes de Increíbles, en Cochabamba hay una empresa que contrata bastante personas con discapacidad auditiva. Los trabajadores más productivos son ellos. De lejos se les ha medido la productividad. Obviamente que se le atribuye a que no se desconcentran, a que están concentrados, que no escuchan, que no charlan, etcétera. Entonces, tienes que embolsar y ese tipo de embolsa. Entonces, hay también eso. Ya, la productividad, pero es otro tema que levantan el sector privado. Y obviamente la falta de demanda calificada, ¿no? Son temas que se presentan y que tú tienes toda la razón, ¿no? Estás viendo, qué interesante, yo quisiera tener acceso a esa tu investigación de que has mandado un currículum matching con el otro y mira lo que tienes, Sí, ¿no? sí, te lo voy a Entonces, enviar para compartir. por favor, generemos un espacio de debate, que creo que esto es importante hacerlo. Eso Así sería es, mi esa es la comentario. idea. Claro, ahí Esa es la también idea. dices, ¿no? Por ejemplo, hay que formarlos, pero si hay esta barrera de la discriminación en el mercado de trabajo a la hora de contratación, entonces es un desincentivo para los padres, para las mismas personas con discapacidad. ¿Para qué voy a mandarlo? ¿Para qué voy a hacer el sacrificio de ir todos los días acompañándolo a mi hijo, llevándolo en el ascensor o cargándolo por las gradas para que cuando termine una carrera, por lo menos técnica, no tenga nada? Entonces ahí es un fuerte Claro, desincentivo, ¿no? porque yo creo que lo que falla aquí, José Luis, es todo el sistema nacional de empleo e ingresos. Lo que en Brasil llamamos sistema de generación de empleos todos, ¿no? O sea, primero tienes que combinar. No lo vas a hacer, la familia no lo va a hacer estudiar a alguien para no tener trabajo. Entonces, ahí viene la coordinación. Y hay fracturas en esa articulación. Ese es mi tema. Ese es el punto que te quiero decir. Infocar es una institución del sector privado. Ujú. Depende de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Se podría articular un tipo de demanda y Enfocar podría capacitar. Telemarketing es un área tradicionalmente para las personas con discapacidad en todo el mundo, ¿no? La industria Sí, del telemarketing es, pero en Cochabamba y tampoco no diremos que llamamos de todo Bolivia, no existen centros técnicos o, por ejemplo, que funcione la extensión universitaria, privada o pública, para realizar estos cursos técnicos de 80, 200 horas y darlos para que las personas con discapacidad puedan ser colocadas en puestos de trabajo. claro, pero además también se puede, complementando lo que dices, se puede aprovechar ahora de la tecnología, ¿no es cierto? No es necesario Exactamente. que un trabajador esté presente en su oficina, podría recurrirse al teletrabajo, teleeducación, lo mismo. Entonces, he visto, por ejemplo, que aquí hay universidades. Una vez fui a una feria científica de ingeniería biomédica, ¿no? Que son los que desarrollan algunos instrumentos, herramientas para facilitar. Y ahí había una idea interesante, ¿no? Que te permitía que una persona con discapacidad se ponga de pie, inclusive, Ujú, ¿no? Y también he visto una adaptación de un radiomóvil que tenía un ascensor en la parte trasera para llevar a las personas con discapacidad. Entonces, pero no se los apoya. No hay una instancia, una institución que les dé apoyo y que saque adelante estas iniciativas, ¿no? Que puedan surgir. Ni las mismas universidades apoyan, ¿no? Hay algunas que sí han incluido a personas con discapacidad, han adaptado sus ambientes, pero no es suficiente. No es suficiente, todavía queda mucho por... Bueno, veremos si los demás participantes del encuentro tienen
interés de hacer alguna pregunta, un comentario. Sí, han estado muy callados ahora porque ese es un tema muy poco familiar para la mayor parte de la gente, así que les daría entonces una última ronda a Mauricio y José Luis para despedirse y terminar su presentación. Empezamos con José Luis y después terminamos con Mauricio. Adelante, José Luis. Bien, bueno, creo que esta problemática de la discriminación en el mercado de trabajo hacia las personas con discapacidad es un tema que se debe trabajar y profundizar bastante todavía y se le debe dar también la importancia que requiere, ¿no? Como les dije, no es un porcentaje pequeño como se quiere creer, ¿no? Que tiene o discapacidad en cuanto a la población, ¿no? Y se le debe dar la importancia y se deben crear iniciativas público-privadas, debe participar la universidad, los centros de investigación, padres de familia, e inclusive el gobierno para tener unas respuestas más claras. No solo es crear leyes, tenemos un sinfín de leyes que no han funcionado hasta ahora, ¿no? Creo que se quiere más acciones y también hay que trabajar con la población en su conjunto para que no sigamos viendo con lástima a este sector, sino más bien los incluyamos y los veamos como personas comunes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora le vamos a dejar el micrófono por unos minutos a Mauricio Blanco para que termine su presentación y se despida. Adelante, Mauricio. Sí, yo en primer lugar agradecer por la invitación. Creo que en un ambiente como el que tenemos aquí, junto al CERES y otros investigadores, son espacios que no digo que tenemos que ocuparlos, pero que tenemos que estar presentes, ¿no? Trayendo esa problemática. Ustedes todos han estado de acuerdo en que esta es una temática poco conocida, a pesar de que a mí me cuesta imaginar que ustedes no conozcan alguna persona con algún tipo de discapacidad leve o moderada. Estoy viendo aquí, de las personas que se dejan ver, a Erika con lentes, a José Luis con lentes, a Roberto Zambonardi con lentes, a propio Roberto da Serna también con lentes, etcétera, ¿no? Entonces, Y con esto es audífonos. un tema que es desconocido como término, como política pública, como alternativas, pero que está muy presente en el día a día. La segunda cosa es que es necesario avanzar con un cierto grado de pragmatismo. Necesitamos dejar un poco las leyes, corregirlas, pero lo que tenemos que entender es, uno, que el sector privado, el sector público nos trae muchos problemas y problemas que no son generados solamente para las personas con discapacidad. Les pongo un ejemplo. El poquísimo grado de descentralización que tiene este país, es un país tan centralizado, digan lo que digan los que dicen que no, es un país tan centralizado que las soluciones tienen que venir desde La Paz. El Ministerio de Trabajo, desde allá, tiene que decir si puede conseguir un puesto digno de trabajo a una persona con discapacidad en Cochabamba, ¿no? No se trata solamente que no cumple la norma. Yo les quiero dar porque hemos tenido acceso al PAE, a los datos, a los microdatos del PAE. Yo les quiero decir que en los últimos 4 años, el PAE 2, solo para hablar del PAE 2, en Cochabamba solo ha podido colocar a 42 personas con discapacidad en el sector privado. 42, no es nada. ¿No? Y solo ha podido colocar uno en BOA. ¿Saben cuántos funcionarios tiene BOA? 1.700. Y solo hay una persona con discapacidad en BOA, una empresa estatal, ¿no? Para darles ejemplo, cómo funcionan de mal las cosas. Entonces, creo que el pragmatismo y encontrar soluciones locales es una cosa que tiene que ser trabajada. La segunda cosa que tiene que ser trabajado, si el problema es multidimensional, como hemos mostrado en los esquemas analíticos, el problema también es multisectorial. Y entonces los diversos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado, con las universidades, deberían crear foros donde se pueda hablar exactamente de esto, del empleo y del micro y principalmente del emprendedor. Y el último mensaje, definitivamente estoy convencido que el camino es el autoempleo.
¿no? Yo sé que es precario, que es informal, no he tenido tiempo de mostrarles que generalmente son ambulantes, que son asediados por la propia Guardia Municipal, que son expulsados de las puertas de los mercados porque es una persona con discapacidad, sal de aquí, que estás vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que una visión de cadena productiva, una visión de microemprendedorismo un poco más sólida, es una alternativa para el empleo de las personas con discapacidad. Creo que hay que trabajar. Y en eso yo sí les digo, porque hemos entrevistado a autoridades de la gobernación y de los municipios, en eso sí que el gobierno y el sector público está perdido. No tienen idea de lo que es microemprendedorismo y no se les ocurre. ¿No? Como gran ejemplo se me ha dado que en la Feria de Exposición de Cochabamba, que es cada 2 años, se les da un cuadrado para que alguien presente algo. Entonces creo que son muchos desafíos, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo información, porque eso da visibilidad. Agradecerles a todos, Roberto, a todos ustedes por la paciencia, por este tema. Y bueno, por lo menos a mí no me queda más que seguir en la lucha, ¿no? Otros se pueden dar el lujo de no hacerlo. Yo lo voy a hacer como lo he hecho en Brasil, lo he hecho varias veces en Brasil. Tengo el orgullo de haber participado de la elaboración, como coordinador de la elaboración de la ley de la persona con discapacidad y aprobada en el Congreso en 2015. Trabajo de 3 años en Brasil y seguiré haciéndolo en Bolivia y donde me llamen para seguir con este tema. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad de escucharte y de tenerte en este espacio. Y gracias a José Luis y a cada uno de ustedes también. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo viernes, ¿no? Chao, chao, buenas noches. Gracias, buenas noches.